A ver, ya. Ahora verás. Ahora sí estoy grabando. Ya, ¿se acuerdan, por ejemplo, aquí en el continuo dónde tienen que estar los polos para que sea estable o inestable? ¿Cómo sabemos? Profe, nos dijo que sí, tenía que ser negativo el valor, si no me equivoco, para que fuera estable. Si pues, un continuo, para que sea estable, tiene que estar aquí en el semiplano izquierdo, tiene que estar en esta parte. Vía al Baxter, En esta parte. vía al Rojas, vía al Rojas. Entonces, en continuo tiene que estar en el semiplano izquierdo para que sea estable. Y en discreto, Ahí, ¿ahí qué? ¿Se te cortó? ahí no sé. Me acuerdo del negativo, pero en el otro no recuerdo. Para el otro lado, supongo. No, en esto, porque se acuerdan aquí, nosotros hacemos un E a la alfa T. Entonces aquí queda un círculo, bueno, que bastante feo, pero bueno. La idea es un círculo unitario. Entonces tienen que estar los autovalores dentro del círculo unitario para que sean estables. Y para que sea. Y inestable sería fuera del círculo unitario. Eso vendría siendo en continuo y en discreto. Estos serían los autovalores del sistema. O sea, en discreto tiene que ser los valores menores que uno y mayores que menos uno. No, dentro de la circunferencia unitaria. Porque no coincido. Aquí, aquí. Tienen que ser el módulo tiene que ser menor que 1. Ah, ya, ya, sí. Y no puede ser justo uno. Ahí es marginalmente estable. Estable. Ahí hace una sinusoidal perfecta. Ah, ya, ya, ya. Porque si inestable hace una cosa así. Empieza ahí, se va al infinito y queda por acá. Y si y cuando es estable es cuando hace así. Y llega a un valor y se queda ahí. Se queda en ese valor. Cuando es estable es cuando se va al infinito. Entonces, por ejemplo, una máquina, si esta fuera la corriente de la máquina, si la tenemos inestable, ¿qué haría? Haría ahí, empezaría ahí y se iría infinito y te pitiría ahí el motor. Entonces, por eso tiene que estar en una operación estable, para que se quede en un valor. Imaginariamente estable queda en una sinusoidal perfecta. Cuando vale 1 o cuando vale 0 en el caso discreto continuo. Ya, entonces para eso existen los controladores. Nosotros aquí tenemos la matriz de referencia. Acá nosotros lo realimentamos con un controlador. Algo así, más o menos el dibujo. Y así. Entonces existen distintos tipos de controladores. Y con los controladores nosotros podemos asignar el valor a los polos y los ceros de manera arbitraria. Si se acuerdan bien qué son los polos y los ceros. Los, los- los polos que son los que controlamos. ¿Alguien murió? Que va a sacar los polos. Tenemos que usar S por I menos A. Y ahí teníamos eso sería la ecuación característica del sistema. Y ahí tenemos 0 y ahí encontramos los alfa 0, alfa 2 y ahí tenemos los polos del sistema. Que vendrían siendo tales. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es cómo encontrar un controlador y cómo darle valores que queremos. Esto está en el capítulo 10 de Logata, del libro de clases, si no me equivoco. Por lo menos cuando yo di el ramo lo trabajamos todo el rato en el Logata. Entonces, lo primero que vamos
a saber es cuándo podemos y cuándo no podemos controlar. ¿Cuándo podemos usar un controlador? Es un controlador y cuándo no. Entonces, los controladores los vamos a poder usar siempre. Vamos a poder siempre encontrar un controlador que nos lleve a ciertos valores o tendremos que cumplir ciertas condiciones. ¿Qué creen? Me imagino que hay que cumplir unas ciertas condiciones. Ya, las condiciones serían ¿de qué? Serían de lo que queremos controlar o de a dónde queremos llevarlo, por así decirlo. ¿A dónde queremos llevarlo? No, vienen siendo más, son propias de la planta. Entonces tenemos que ver si es controlable el sistema que vamos a hacer o no es controlable. Para eso tenemos una matriz de controlabilidad. Una matriz de controlabilidad. La matriz de controlabilidad se diseña así. Se diseña que M es igual a esto. Es igual a B, A por B. Y así seguimos hasta A a la n-1 por B. Siendo de la forma, nuestro sistema es que vamos a controlar es de A menos BK. Entonces, tenemos A menos BK, es el controlador que vamos a aplicar. Entonces, N es el rango de A. Entonces, si tenemos que el rango de M es igual al rango de A, tenemos una matriz, podemos controlarla. Tiene una demostración que está en el OGATA, no la voy a hacer porque es bastante larga y define varias cosas, pero con ello se llega a la conclusión de que la matriz M es una matriz, indica si esto es controlable o no. Entonces, primero siempre tenemos que hacer el primer paso, que sería encontrar la matriz de controlabilidad y verificar el rango de esta matriz. El rango que he indicado La cantidad de filas que no son nulas. la cantidad de filas que no son que son linealmente independientes. Por ejemplo, aquí si tenemos 1, 2 y 3, y acá tenemos 2, 4 y 6, no son linealmente independientes y representan la misma ecuación. Ya. Y ese es de la izquierda. Si multiplicamos esto por x, 1 por x2, tendríamos que x1 igual a x2 porque representa lo mismo. Voten al Volta. Él mismo se declaró culpable. Yo lo veo lógico. Entonces, eso vendría siendo el primer paso. Echen al Volta. Entonces, ya, y existen en el libro salen dos Yo métodos, creo lo que 3 dijo métodos para Antonio. realizar encontrar el vector con el que vamos a controlar el sistema. Y el primer método es usando la ecuación característica del sistema. Entonces tenemos un método, primer método. Usamos la ecuación característica. Entonces tenemos método 1. Necesitamos la ecuación característica. La ecuación característica es S
por la matriz de identidad menos A. El módulo de el determinante de esa operación. La matriz de identidad siempre tiene que ser del mismo orden que A para que se cumplan las condiciones. Y aquí nosotros vamos a encontrar una ecuación de S a la N Siempre la verdad, o sea, miren eso. por alfa N aquí Rápido. de S a la 0. Entonces, eso igual a 0. Y entonces nosotros tendríamos que usar eso y hacemos una ecuación. Usamos la ecuación la ecuación deseada, que serían los polos que nosotros queremos. Por ejemplo, queremos un polo en... Si tiene dos polos, queremos un polo en un número y el polo en otro. Aquí usamos valores, De hecho, estaba justo usamos A o usamos cualquier letra. ahí. Ponerle X1 y X2. Y tal, etcétera. Entonces nosotros aquí vamos a tener una ecuación que tengan estos valores. Entonces el vector K vendría dado por el Apoyo la moción. valor de acá, el valor de la ecuación característica deseada. Acá teníamos un X1, acá teníamos un valor, no X1, aquí va a ser un Z1 por un S a la N y un Z1 por S a la 0, etcétera. Vamos, Y todos los que están entre medio. Entonces van a ser esos Z, por ejemplo Z3 menos el correspondiente de acá de la ecuación característica del sistema. Y vendría siendo un vector, un vector de ese estilo. Y ahí tendríamos un vector por una matriz de transformación a la menos 1. Que la matriz de transformación viene dada por donde T, si no me equivoco, es M por W. La matriz de transformación viene dada por la matriz donde T es la matriz de controlabilidad por una matriz W. Que W en este caso es... Voy a buscarlo aquí. Que W está definida en el OGAT en la página 727, si no me equivoco, que es AN-1, AN-2, hasta A1, luego un 1, luego 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, y acaba bajando AN-2, AN-3, ¿Dónde murió el hasta 1, después un 1 acá, 0 ahí y así. Esas son las matrices. Y esa vendría siendo el método 1. Hay 3 métodos, ustedes pueden usar el que más acomode, A ver, dependiendo del ejercicio. no son ni el Baxter ni el. De ahí vamos a ver los dos métodos y vemos un ejercicio que está en el libro. Porque el Baxter iba en una dirección contraria. Luego el método 2 es Y el Lucas
Rojas anunció que murió antes. Es definiendo. Por lo tanto, confío en el Baxter, en el Suster y en el Maxi. Método 2. Definir. Entonces, método El 2. Diego y el Rojas. Entonces, Diego, Rojas, para el método 2 tenemos que definir un K que es el deseado. Tiene K1, K2 y K3. Vendría siendo y luego hacemos la operación de el determinante de S por I menos A más la matriz B por K, que K vendría siendo nuestro controlador. Y esto lo igualamos a la ecuación No es el Diego, deseada, sino es el Baxter 33, también conocido como Rojas. que es lo mismo, la misma de antes, y ahí vendríamos encontrando los valores de K1, K2 y K3. Vendría siendo el método 2. Y el método 3. Método 3 o forma de Ackermann, o la fórmula más conocido como la fórmula de Ackermann. La fórmula de Ackermann que nos dice que el controlador es de la forma 001 por B A por B, igual que en para la matriz de controlabilidad, A cuadrado B, etcétera. Y todo eso a la menos 1 por una matriz phi sub A que la define, que se define como que está definida de una forma XD, bastante está clarísimo. propia de este método. Soy yo. ¿Sí, Baxter? Entonces, está que A sería A menos Sale BK. significante. Sí, tú eres el Baxter. Entonces, No, tú eres el Baxter. esto está definido así. Que define su propia ecuación característica, o sea, elevado a n más un alfa 1 elevado a n menos 1, De hecho, aunque no me lo etcétera, estaba presionando el botón. hasta una matriz por la matriz de identidad es igual a 0. Estaba presionando el botón justo. Y era cuando vamos a hacer la tarea, el Nico dijo que estaba. Ya. Para verlo más claro, vamos a hacer un ejemplo, porque igual Ah, la última, la última. esto es pura fórmula. Entonces, vemos un La última, ejemplo. la última y después nos vamos a hacerlo en inglés. Mm. Nos dice que la planta está dada por la ecuación, por esta ecuación, más BU. Entonces primero nos dan los valores de A, y nosotros queremos aplicarle un controlador a dicha planta, y para ubicar los polos, los ceros a los valores que nosotros queramos, por así decirlo. Ustedes pueden darse valor aquí, por ejemplo, hacer polos conjugados complejos, hacer como dijo el Andy, los polos en cero, hacerlo inestable, hacerlo estable. Generalmente se ocupan para garantizar la estabilidad del sistema. Entonces nosotros aseguramos que los polos estén en tal valor, que estén en el lado estable. Por ejemplo, si un sistema que esté en este lado.
o que esté aquí dentro. Por ejemplo, si no me equivoco, el semestre pasado tuvimos que controlar, a algunos les tocaba en continuo, otros en discreto, controlar 1000 crear controladores para 1000 sistemas y que nos garantizaran estabilidad y un polo conjugado completo. Un polo doble, o sea que hubiera dos valores en el mismo. Eran dos valores iguales del controlador. Entonces, nosotros aquí usamos un U que va a ser El Lutraz estaba con menos KX, que es el controlador. Y nos dicen que los polos tenemos que llevarlo a los siguientes polos, que sería S igual a menos 2 más 4J. El otro polo tiene que ser menos 2 menos J4. Por ejemplo, aquí se ve ¿Dónde estaba el Kim? polo conjugado. Acuérdense que los números complejos siempre tienen un conjugado. Siempre tiene que aparecer. Y el siguiente polo en menos 10. Si vemos, por ejemplo, en el plano, todos estos polos estarían, por ejemplo, aquí. Aquí serían estos dos y el otro sería menos 10, estaría por acá. Entonces, podríamos decir que si esto está en un sistema continuo, todos son estables. Por ejemplo, aquí para enfocar los polos del ejercicio. Ya. Entonces, primero, ¿qué hay que hacer? Número uno. Primero tenemos que ver si es comprobable. Tenemos que ver si nuestro sistema es controlable o no. Porque no podemos empezar a aplicar métodos de control si no es controlable, obviamente. Entonces tenemos que crear la matriz M, la matriz de controlabilidad. ¿Qué rango tiene la matriz A? 5. Tiene rango 3. Entonces, 3. aquí tenemos B por A elevado a 0. Luego vendría siendo B por A elevado a 1. Y B por A elevado a 2. Y hasta aquí llegamos porque llega hasta N-1. Entonces, creamos la matriz M. Y el primer vector vendría siendo el vector de la matriz B, que es 0, 0, 1. Luego lo multiplicamos B por A. No es A por B, no es B por A. Aquí el B para el otro lado. Y es importante eso porque las matrices, el orden sí afecta al producto. Entonces, ten cuidado con eso. Entonces, tenemos la matriz A. Lo tenemos que multiplicar con la matriz B. No me acuerdo bien cómo se multiplicaban matrices. ¿Alguien se acuerda bien? Fila por columna. Entonces vamos multiplicando. Sería 0 por 0, 0 por 0. Sería, el primero sería esto por esto, pues sería 0. A ver. El segundo sería esto por esto, que vendría siendo solo 1. Y el tercero vendría siendo menos 6. Esto vendría siendo 0, 1, menos 6. Y luego tenemos que resolver el cuadrado primero. Y luego multiplicarlo por 0, 0, 1. Bueno, este ejemplo era más rápido ya que tiene un 0, 0, 1. No porque cree que lo eres, sino porque la defendiste horrible. Acá 0, 0, 1, menos 1, menos 5 y menos 6. Y al cuadrado. Ya lo vamos a resolver, eso sí, que ya es más complicado, lo vamos a resolver con Matrix Calc. Supongo que saben usarlo.
Entonces 0, 1, 0. Uy. 0, 0, 1 y el otro de... ¿Qué pasó, Vicente? Uy. Vicente, no conozco. Mira, si quieres te cargo esta. Y la escribimos por segunda vez. Me está diciendo el mariscal, si alguien lo quiere hacer a mano, bienvenido sea, pero multiplicar 2 matrices de 3 por 3. Y el resultado de A cuadrado queda Me dio 0, 0, 1, menos 5, menos 6, 6, 29, 31. sí, es 0, 0, 1, menos 1, menos 5, menos 6, 6, 29, 31. 6, 29, 31. Y si esto lo multiplicamos por 0, 0, 0, 1, nos queda 1, menos 6 y 31. Eso vendría siendo los valores de acá de nuestra matriz de controlabilidad. Hay que corregir la falta de ortografía y después empezar a decidir cómo grabar el video. Y ¿Qué pasa? esta vendría siendo nuestra la matriz de controlabilidad. Bueno, decidamos qué, mientras que estás aquí, decidamos qué hacer y corregimos la falta de ortografía. El rango de esta matriz, ¿Qué parte dice cada quien? Claudio quiere decir lo que... ninguna linealmente dependiente, entonces podemos decir que es 3. Igual también lo pueden sacar con alguna otra técnica. Entonces ya es, podemos decir que sí es controlable. Y podemos proseguir. Entonces vamos a usar el método 1. Entonces tenemos que hacer el método 1. El método 1 nos dice que primero tenemos que calcular el determinante de S por identidad menos A. Entonces lo procedemos a calcular. La identidad, ¿para qué lados? Siempre se me olvida para qué lados son los unos. Matriz. Los unos van cruzados para qué lado, entonces van acá, ahí. 1, 0, De 0, izquierda a derecha. 0, 1, 0. Entonces esto por S, reemplazamos todos los unos por S. S, S, S. Y esto menos la matriz A, que vendría siendo la original, la que tenemos 0, 0, 1. Luego tenemos, no, tenemos 0, 1, 0. Y 0, 0, 1. Menos 1, menos 5 y menos 6. Entonces, calculamos y nos queda. Nos queda de la siguiente manera. Nos queda S menos 0, S. 1, 0. Acá tenemos 0 menos 0, 0. ¿Te queda menos 1, Marcelo? Menos 1. Exacto. S menos 0 y 0 menos 1, menos 1. Bueno, igual menos. Acá tenemos un más 1, porque menos con menos da más. Un más 5. Bueno, Roy me tenga disculpas, que mis 5 se parecen a la S, así que no se confundan con eso. Y acá tenemos S más 6. Esto vendría siendo... Y si calculamos el determinante de esta matriz, nos queda S al cubo
más 6s cuadrado más 5s más 1. Eso vendría siendo el determinante de la matriz. El determinante 3 por 3 se podía hacer con una técnica, pero lo mejor es hacerla por parte. Hacemos el determinante de esto, por no me acuerdo qué, pero todo esto se puede hacer con algún software matemático. Igual tienen que intentar practicarlo a mano por si les pide desarrollar las pruebas. Me acuerdo que la primera prueba que tuvimos nosotros sí fue desarrollo. Entonces, y si recordamos el método 1, tenemos que guardar los valores, tenemos que tener, vamos a destacar aquí estos valores, que son este y este, que los vamos a ocupar después para el controlador. Entonces Marcelo, ahora a mí me perdí. ¿De dónde salió ese elevado al cubo? el determinante. Ah, ya. Ah, Por entendí. eso le digo Gracias. que eso lo podemos hacer, lo podemos tirar en Matrix Calc también el determinante. O lo pueden hacer con las técnicas de álgebra lineal, que ya no me la acuerdo muy bien, tendría que repasarla. Pero esto es un determinante de esta matriz. No se pide mucho desarrollo, la idea es que entiendan el método y quizás le pidan algún desarrollo, pero la idea es que lo entiendan porque después todo esto se va a aplicar mediante MATLAB, lo vamos a aplicar. Si alcanzo hoy día les paso un poco MATLAB, pero no sé cómo estamos en el tiempo y depende si tienen más dudas. Entonces, ya tenemos terminado los métodos 3, si no en la siguiente sesión la vemos MATLAB o el profe lo verá. Entonces, ahora tenemos que encontrar la ecuación característica deseada que vendría siendo con estos valores. Voy a copiar. Que la ecuación deseada sería la multiplicación de estos. Entonces borramos aquí, borramos aquí, borramos aquí. Entonces tenemos aquí esto por esto. No, vendría siendo S menos esto por S menos esto por S menos esto. Todo eso multiplicado. Esa sería nuestra ecuación característica deseada. Bueno, así que los poros vendrían siendo los resultados, entonces vendría siendo esta parte. Y aquí más que nada ordenarla. Y el desarrollo de esto es la ecuación característica del sistema. Entonces, vamos a desarrollar, sería S más 2 menos 4J. Sale una forma más bonita. S más 2 más 4J y un S más 10. Ya multiplicamos. Primero vamos a tener un S cubo siempre. Luego vemos cuántos S cuadrados tenemos. Vendría siendo S por S más 10. Luego sería S por S más 2. Y S por S más 2. Tendríamos 14 S cuadrado. Bueno, vamos a resolverlo más uno por uno. Acá tenemos un polo conjugado. Entonces tenemos, sería S cuadrado. Acá tenemos más 2S más 8SJ. Luego, si multiplicamos el 2 por todo esto, tenemos más 2S más 4. Aquí tenemos más 8J. Luego tenemos
menos 4JS. Aquí era 4, no sé por qué le puse 8. Que era esto por esto. Este con este se nos va. Luego tenemos menos 8J. Se nos va este con este. Y aquí tenemos menos 16J. J cuadrado que vendría siendo un más 16. Entonces nos queda S cuadrado más 4S más 20. Eso vendría siendo este desarrollo. Un S más 10. Tenemos S al cubo más 10S cuadrado más 4S cuadrado más 200. Tenemos S al cubo más 14S cuadrado más 200. Me faltaron los S. Ah, sí, pues tenemos 20S más 40S. Me comí 60S. Vamos a colocar aquí al final. Y esta vendría siendo nuestra ecuación deseada, por así decirlo. Y igual que en el anterior, tenemos que marcar estos valores que son los que vamos a usar. Este, que tiene el S cuadrado, que tiene el S, y el que no tiene nada. Entonces, ¿cómo se forma el vector K por el método 1? Entonces teníamos que tomar el valor de masa K, de masa a la derecha, el que acompaña al S0 de la ecuación deseada, que vendría siendo en nuestro caso 200, y restarlo con el de la ecuación característica del sistema, que viene siendo 1. Luego el segundo término del vector viene siendo el segundo menos 5. Y el tercero viene siendo 14 menos 6. Aquí tendríamos ya nuestro controlador, que es 199, 55 y 8. Esto vendría siendo nuestro controlador, obtenido mediante el método 1. Parecía más complicado, pero al final no es. Hay que desarrollar bien la ecuación nomás y no es tan difícil. La idea es que vayan pensando más o menos cómo sistematizar esto, por ejemplo, va a hacer algo con un código, con algún código en MATLAB, que es lo que se suele ocupar. ¿Cómo se le ocurriría ir haciendo este método? Disculpa, la matriz A y la M nos la dan, y esos valores para sacar la ecuación ordenada. La matriz A y la B las dan. ¿Ya? Y eso el S, el U menos KX, S igual menos 2, 4, J. ¿Eso lo dan también? Esto es el control, esto es lo que aplicamos al controlador, porque nuestro controlador es algo así. Entonces nosotros aquí aplicamos un controlador que viene menos. Y entonces la entrada como la entrada que viene siendo el controlador. Por eso se lo coloca el signo menos para un tema de la función de Ya. transferencia, si no me equivoco. Y lo S, eso es igual menos 2 más 4, J también lo dan. Estos son a dónde lo quieres llevar tú, por ejemplo. Ah, O ya. sea, nosotros aquí el que nos pidió, por ejemplo, quiere los polos en menos 2, que vendría siendo, pongámosle aquí. El otro que es el conjugado. Acuérdense que siempre, si estamos en el plano real e imaginario, siempre tiene que estar conjugado, y el otro lo quiere acá más lejos. Por algún criterio de él. Por ejemplo, este menos 10 puede ser para asegurar más estabilidad, porque entre más lejos de acá, la respuesta tiende a ser más rápida, no me acuerdo bien, pero Ya.
Y son según los criterios de diseño que quiera el que te pida el diseño, por ejemplo. Si quiere que la ecuación haga, por ejemplo, hay algo que se llama el sobrepaso, que por ejemplo hace así, da una vuelta y después se estabiliza. Te lo pueden pedir sin sobrepaso, entonces tendría que ser eso. Tendría que ir solo así. O que quiere la respuesta lenta, entonces ahí después estabiliza el tarde. Y Ya, todo eso van a depender de los polos, entonces son de criterio de diseño. Por ejemplo, aquí en el curso no creo que te pidan algo muy elaborado. Generalmente el profe, por ejemplo, a nosotros nos pidió que haya un polo real repetido. Por ejemplo, que hayan dos polos en -10. Entonces tendríamos que tener dos polos en -10. Que haya al menos un polo que sea estable, o sea, que estén todos en esta parte, no se nos pase ninguno por el otro lado, y que tengamos uno repetido. Ese sería el criterio. O te lo pueden pedir, como dijo el Andy, que quede justo en la línea, que quede justo en 0, para que ya. ondule. Eso tiene que ser del problema. Ustedes aquí pueden jugar, por ejemplo, con estos valores, pueden cambiar estos valores, pueden dejarlo inestable, y pueden sacar distintos controladores. Te sirve para modo de práctica. Esa es la gracia. Pueden aquí dejar dos iguales, pues. Borran este y dejan tres polos reales y dejan 10, 10 y -5. -10, -10 y -5. Esa es la ecuación aquí es la que cambiaría. Cambiaría esta ecuación. La del sistema Ok. no cambiaría, cambiaría esta parte. Esta que sería la ecuación deseada. Esto sería lo que cambiaría. Por lo tanto, cambiaría el controlador. ¿Y la matriz M cómo se hacía por eso? La matriz M aquí. Entonces va, bueno, aquí. A elevado a 0 por B. Luego A elevado a 1 por B. Y vais subiendo un grado hasta llegar a A elevado a n-1. En nuestro Ya, caso, esto era 3, entonces llegamos hasta A elevado a 2. Entonces tenéis que hacer estas operaciones. Aquí es ya, solo la matriz B, luego la matriz B por A, que hace vector, y la matriz al cuadrado por A, que hace vector. ya. Bacán. Ese es el primer Así, paso. todo claro ahora. Luego vamos por el método 2. Definimos el vector de... Entonces el método 2 usa la siguiente ecuación. Usa S por I menos A, que es la que usamos nosotros al principio, pero acá usa el V por K. Y a eso le saca el determinante de una. Entonces de nuevo. Tenemos la matriz que vendría siendo S, 0, 0, 0, S0, menos la matriz A, que es esta, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, y -1, -5 y -6. Que es la que usamos. Pero aquí suma B, que es acá, que es 0, 0, 1, por un vector K, que es K1, K2 y K3. Aquí son incógnitas, que eso es es de lo que queremos dejar en función. Entonces hay que realizar toda esa suma de matrices. No me pongo engorroso de anotarlo, pero bueno, son sumas al fin y al cabo. Entonces el determinante sería el determinante de S, acá -1. Entonces primero realizamos B por K, que
B por K si es... Multiplicamos... Esto nos queda una matriz, si no me equivoco. El libro, por ejemplo, tiene todas estas partes omitidas. Pero si multiplicamos 0,01. 0,01 y acá limpiamos todo esto. Entonces podemos calcular y nos queda una matriz. Esto nos queda una matriz que es 0, 0, 0, 0, 0, 0 y acá tenemos K1, K2 y K3. Si no me equivoco. Comprobemos, realicemos la operación y acá tenemos S menos 1. Acá son puros ceros. Entonces las dos primeras filas serían igual que antes. Haciendo 0. Acá S y acá menos 1. Y en la tercera sería lo único que cambiaría del primer método que usamos. Vendría siendo 1. Pero acá le sumamos el K1. Acá vendría siendo 5. Y sumamos K2. Y acá S más 6. Y sumamos K3. Y lo mismo, el determinante de eso. Sacar el determinante. Da S al cubo más 6 más K3 por S cuadrado más 5 más K2 por S más 1 más K1. Esto vendría siendo el determinante. Y lo único que nos queda comparar ahora es esto con la ecuación característica deseada, que la tenemos aquí, que vendría siendo esta, es el cubo. Entonces ahora nosotros tenemos que hacer que cada uno de estos valores, tenemos que hacer que esta ecuación sea igual a la ecuación anterior, la ecuación deseada, que es S3 más 14S cuadrado luego es más 60S más 200. Entonces aquí es incluso más fácil de ver que antes, porque aquí, por ejemplo, solamente tenemos que encontrar los valores del vector. Pues entonces, K1, ¿qué necesitamos para que llegue a 200? 199. ¿Qué necesitamos para que K2 llegue a 60? 55. Y para que K3 llegue a 14, 8. Entonces, eso vendría siendo encontrar el controlador mediante el método 2. Hasta ahora, ¿cuál de los dos métodos encuentran más fácil de comprender? Los dos están fáciles. Uno, la matriz y el determinante es como lo más pajero nomás. Sí, lo más fácil, sí. Si no me equivoco, los métodos que se usan para optimizar son el método 2 y el método 3, que es el de Ackermann. Son los que se pueden hacer con código. O el método 1, no me acuerdo.
Yo sé que el de Ackerman se puede hacer con código y los otros también. Incluso hay un comando directo que entrega el controlador directo. O sea, le poní la matriz A, le poní la matriz A, matriz B, y luego le pones, literal, le pones Acker, y no me acuerdo bien cuál es la sintaxis, pero se llama Acker el comando, le ponéis Acker y le entregáis los matrices y dónde queréis colocarlo y te entrega el controlador de una. Pero, por ejemplo, a nosotros el profe nos pidió, nos dijo que no podíamos usar método directo y hay que crear nosotros mismos el código. Pero con eso sirve, por ejemplo, para comprobar que el controlador está bien hecho. Ya, el método de Ackerman es bastante largo. Y se me termina la hora y yo tengo que ir a la otra clase. Entonces lo vamos a dejar ahí. Los pueden revisar en el Logata. Es un poco más largo. Los dos primeros son más fáciles de entender. El método de Ackerman requiere algunos pasos más largos. Pero, si no me equivoco. Lo que tiene el método de Ackerman l- esto queda ver en el libro. Ver en el libro. Y la diferencia que, por ejemplo, en MATLAB existen dos comandos para la asignación de polos, que son el comando place y el comando Acker. Y la cosa es que el comando Acker te permite polos múltiples, de lo que hablamos delante, que hubieran dos valores iguales, y el comando place no los permite. Eso vendría haciendo la diferencia en MATLAB. Y eso, cualquiera de todos los métodos que vimos se pueden automatizar mediante código. Y eso vendría siendo lo que tenemos en la guía de hoy. ¿Alguna duda antes de terminar? Por mi parte, no, Marcelo. Ya saben, cualquier duda pueden enviarla por el grupo WhatsApp. Ahí se responde. Y eso vendría siendo, nos veríamos la próxima semana ya. Ahí depende de lo que necesite el profe que vea. Vamos a ver o materia o ver alguna aplicación en MATLAB, algunos comandos útiles y cómo generar algunos códigos. Tengo varios materiales de eso. Y eso. Si alguien quiere decir algo, déjate compartir. Estuvo bueno, se entendió. Ya. Sí, weón, necesitaba esto. No entendía nada. Y Sí, ahora, Cuesta caleta ahora sé entenderlo al cómo profe. podría hacer ejercicio de algo. ya. Con el profe es como no sabéis qué va a pasar. Aquí al mismo te dice esto. Ya. Entonces eso. Nos vemos. Y ya saben, cualquier duda, hablan.